Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Acabamos de conmemorar un aniversario más de la Revolución Mexicana, la tercera revolución social que ha vivido nuestro país. Y como sucede con todas las revoluciones sociales, las mujeres han sido invisibilizadas y han pasado a la historia como las Adelitas, las soldaderas, esas mujeres cuya única función era acompañar a los hombres soldados, pero que eso pues no las demerita porque también cumplieron una función en esta revolución. Y para hablarnos de esa importancia de las mujeres en esta historia oficial que nos ha dejado el falocentrismo, para desmitificarlo, nos acompaña la coordinadora de otra obra maravillosa, historias inventoras de la matria sobre las huellas visibles e invisibles de las mujeres en la Revolución de Independencia. Ella es la periodista Blanca E. Atié, ese es su nombre como escritora, pero su nombre de pila es Blanca E. Rivera del Río. Gracias, Blanca, por estar acá. Muchas gracias, Ceci. Como siempre, un placer platicar contigo. Gracias. A ver, tú platícanos. Tú haces historia, pero historia de género, de a de veras. Dinos, porque esta idea que platicábamos antes de salir a cuadro de la revolucionaria soldadera, pues es un cliché que nos armó el cine, la literatura y, por qué no decirlo, hasta la historia oficial, ¿no? Pero ¿tú cómo las visibilizarías? ¿En qué espacios? ¿Haciendo qué durante la revolución? E incluso previo, ¿eh? Ok, pues muchas gracias, Ceci. Sí, es bien importante lo que dices, ¿no? Primero, hablar en contexto y comprender por qué la historia de las mujeres en la revolución pues se reduce a lo que ya has dicho, Adelitas, ¿no? Estas famosas Adelitas, ¿no? Incluso estaba viendo esta película que sí se las recomiendo, Pedro Páramo en la nueva versión. Ahí hay una escena fugaz donde se levantan en armas, en caballo, los trabajadores de las haciendas y al lado de ellos una Adelita nuevamente, ¿no? Estamos en el 2024 y siguen siendo la soldadera Adelita, ¿no? Bueno, ¿no? ¿Qué me dices de la 4T? Las Adelitas, acuérdate. Las Adelitas, ¿no? Bueno, pero hay que decirlo, eso se redujo gracias, ya lo has dicho bien, pues a las industrias culturales, ¿no? Sobre todo el cine. ¿Quién no recuerda a la cucaracha, a esta María Félix, liderando un ejército, siendo la cucaracha, ¿no? Liderando el ejército villista y todo. Entonces, pues sí, la verdad es que romantizamos mucho el papel de las mujeres en batalla, ¿no? En los campos de batalla, que se redujo a soldaderas. Claro que eso no quita mérito, que sí las hubo, pues, o sea, sí las hubo tanto maderistas, tanto villistas y tanto zapatistas, ¿no? Pero hay que comprender que, bueno, también eran mujeres que tenían una ideología, ¿no? Porque pasa lo mismo que pasa, como tú bien lo dices, en la historia oficial, para reducir el papel activo de las mujeres en la independencia, eliminan su ideología, ¿no? Entonces se reducen a mujeres en batalla porque siguen a sus parejas, a sus compañeros, ¿no? Sus hombres, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Esto que dices, eliminan es que lo más grave es que eliminan sus nombres. Por eso, si me permites, quiero en los últimos 3 minutos de este programa mencionar con sus nombres y apellidos a todas las periodistas, a las sufragistas y a las coronelas, porque hay que mencionarlas. Mientras digamos una bola de mujeres iban ahí, no. Tienen nombres y apellidos, ¿verdad? Claro que sí tienen nombres y apellidos. Y no es menos heroico, ¿no? También tenían sus ideologías. Por eso también vale la pena hacer pues en estos contextos que las hubo maderistas, ¿no? En un principio, porque en realidad lo que acabamos, como tú lo bien dices, acabamos de celebrar o conmemorar un aniversario más de la revolución. Lo que en realidad conmemoramos es el Plan de San Luis de Madero, en donde esta famosísima frase que ahora la presidenta actual lo retoma
y lo quiere hacer en una reforma, que es sufragio efectivo, no reelección. En realidad estamos conmemorando el Plan de San Luis con el sufragio efectivo, no reelección de Madero, ¿no? Entonces, bueno, comienzan en esta parte algunas maderistas y fíjate cómo uno de los nombres que seguramente tú lo vas a nombrar, yo solo voy a nombrar rápidamente para no desaprovechar este tiempo, pero bueno, a Petra, ¿no? Una maderista que primero se hizo pasar por hombre, Pedro, para poder dirigir o liderar para poder expulsar a las fuerzas federales ¿cómo se dice? En Torreón, ¿no? En los albores, pues, del maderismo. Por eso ella es maderista, ¿no? Yo creo que sí es un mérito poder comandar. Ya después se supo, bueno, pero tuvo que vestirse como hombre para poder hacerlo, ¿no? ¿Por qué lo hace? Porque estaba convencida, esta ideología. Lo que sí tiene que quedar claro es que estas mujeres, aún soldaderas, tenían una ideología y no era por seguir a los hombres y no era por estar en la bola, sino en verdad tenían una convicción y una ideología, ¿no? Bueno, también está Carmen Vélez, que también fue una villista. Oye, perdón que te interrumpa, pero me acabas de dar un dato que me saltó. Ajá. Porque yo conozco otra Petra pero que militó, no militó, agarró las armas y echó bala con los zapatistas en la Sierra Gorda Queretana. Petra López Noriega, okay. La jefa, le decían la generala, hacendada de San Luis Potosí. Fíjate, en una conversación informal llevamos 2 Petras. Sí, qué bueno. Petra Herrera, la maderista. Sí, esta fue maderista en los albores de Madero, por eso es que se vistió como hombre, para poder liderar, porque eran los albores. Todavía no había mujeres o no se visibilizaba. También hay que decirlo, las mujeres, no es lo mismo a los albores con Madero que las villistas y al final ya las zapatistas, ¿no? Que en donde ya, pues ya no te tienes que vestir como hombre, ya puedes liderar, ¿cómo se dice? Pues guerrillas, estar en batalla, Villa las empieza, la división del norte es o los villistas sí tienen muchas mujeres muy importantes en activo y las nombran, ¿no? Las nombran tenientes y coronel, ¿no? Pancho Villa, pese al mito terrible que se ha hecho contra él, lo cierto es que era alguien que defendió no solo mucho a la niñez, que le importaba mucho que estudiaran, también a las mujeres las valoraba mucho, ¿no? Y pues ni se diga de mujeres zapatistas que también se unieron y que también Zapata les dio sus grados, ¿no? Coronelas, o sea, sí las hubo, ¿no? Y bueno, y qué decir de Margarita Neri, que también es un mito, bueno, pero como todo mito, pues también una hacendada, ¿no? Que tenía, pero que ella se dice que la abandonan los hombres, pero bueno, en realidad no es que la abandonen, era una hacendada que también tenía una ideología y que quería participar, ¿no? Entonces, por eso es que de alguna manera con su poder en ese entonces, empieza con un ejército de 300 y el mito dice que termina con un ejército de 1000, ¿no? Bueno, esa es la terrible Margarita Neri. ¿Y después, Margarita de dónde era? ¿Te acuerdas? Margarita Neri, bueno, por aquí voy a tener este dato. No te preocupes. Oye, hijo, y es que, ¿sabes qué? Pensamos que las mujeres en ese tiempo no sabían leer y escribir, no pensaban por sí mismas, no tenían una postura política y nada más equivocado. Pero además te voy a decir que a mí particularmente me molesta un poco porque ya en esta historia revisionista solemos decir, ay, bueno, Leona Vicario en la Independencia, ay, bueno, Petra López Noriega en la Revolución, pues eran mujeres ricas de la élite. Y dices, pues por eso hay que aplaudirles doble, ellas no tenían nada que perder, ¿te fijas? O sea, no tenían nada que perder porque lo tenían todo y sin embargo tienen la convicción de arriesgar lo mucho que tienen por una
por una razón social. Sí, por a una mí eso me ideología. parece bellísimo, ¿sabes? Sí, claro. ¿Verdad O sea, que sí? eran mujeres con convicciones, con ideología. Y lo que más tenemos que resaltar también en la historia es eso, ¿no? Que también tenían su ideología y que estaban pues convencidas de esas luchas y por ende querían formar parte y formaron parte de esas luchas, ¿no? Lo que dices es bien interesante. Son mitos de toda la época, esta forma de invisibilizar. Incluso durante el Porfiriato se abrieron dos escuelas para mujeres, o sea, incluso durante el Porfiriato. Una de ellas se llamaba, ¿cómo crees que es? Ortiz de Domínguez, y estaba en la Ciudad de México, sí. Y de allí salieron pues muchas maestras, muchas letradas, que después fueron muy importantes, como tú bien lo dices, o como seguramente ya vamos a pasar a esta parte de mujeres revolucionarias, de las maestras, de las letradas, de las propagandistas y de las feministas, ¿no? Porque también pues las hubo previo a la revolución en batalla, ¿no? Porque tenemos que hablar, por supuesto, de antes de 1910 que pasaba, ¿no? Entonces había un germen propagandista que lideraban los hermanos Magón. Y entonces de allí tendríamos que hablar, pues, de estas mujeres magonistas, propagandistas, maestras, feministas, que seguramente si quieres empezar a... No hay que esperarnos sí, hacia el final. Pero mira, sí, estas mujeres de los Flores Magón, es interesante, bueno, estas mujeres que son desde el periodismo combativas, en un primer momento en la colita o en las postrimerías del Porfiriato, que pues en la cárcel, porque pues Sí, a las claro, pobres obviamente las encarcelan, porque pues imagínate junto a en un los Magón, gobierno, por supuesto. sí, en un gobierno represor como el porfirista, pues abrías la boca o escribías algo y al bote. Entonces ahí estas mujeres forman en la cárcel las hijas de Cuauhtémoc, ¿no? Y pero tienes razón, o sea, no es que las podamos clasificar como un ente feminista, como un ente magonista que militó en el Partido Liberal Mexicano, como una maestra. No, eran todo porque estaban luchando por sus derechos, pero también estaban luchando por los derechos de todos, ¿verdad? Sí, claro. Eso es muy interesante lo que dices, ¿no? Las mujeres, en ese entonces, pues ya había un germen, ya podemos hablar de feminismo abiertamente. Ya había incluso, pues, ideas occidentales de Europa, marxistas que estaban muy, pues... en boga, y ya muchas de estas mujeres que lideraron intelectualmente batallas y lucha, e inspiraron a sus compañeras de la época. Bueno, pues cuando nosotros conocemos el periódico Regeneración de los Flores Magón, ¿no? El hijo del Aguizote fue otro propagandista, pero al mismo tiempo estaba Vesper, liderado por Juana Belén Gutiérrez, que seguramente tú conoces bastante bien. Bueno, pues a las casas no solo llegaba el periódico Regeneración o el hijo del Aguizote, también llegaba Vesper. Así es que en la casa de los Cerdán en Puebla, pues llegaban los tres. Y pues las hermanas Cerdán, Carmen Cerdán, pues ¿qué crees que leían? Pues también leía lo que escribían en Vesper Juana Belén, Dolores Jiménez y Muro, que era de Aguascalientes, Elisa Cuña de Hidalgo. O sea, ellas también, entre ellas se inspiraban, entre ellas había una injusticia y había en su sentido de ser mujeres, estaban luchando por sus derechos, ¿no? Otro caso, pues, lo interesante de la revolución, a diferencia de la independencia, en la independencia fueron ciertas regiones, ¿no? La diferencia con la revolución es que estos brotes fueron en todo el país. Estamos hablando de norte, sur, pero bueno, también en Yucatán, ni se diga, ¿no? Con Elvia Carrillo Puerto, pero previo con Rita Cetina. Y sabes también quién es interesante, pero la verdad conozco lo que todo el mundo sabe, Ermila Galindo. Claro. ¿Tú cómo ubicarías pues el papel de Ermila Galindo en todos los sentidos de su aportación en este periodo? Porque pues yo lo más fuerte que sé es que mandó al constituyente una carta en donde
decía, por favor, léanla porque necesitamos que nos incluyan en esa Constitución, porque nosotros, si tenemos obligaciones, queremos tener derechos. Pues evidentemente ni la leyeron, ¿no? Sí, sí, lo has dicho bien, eran mujeres que de alguna manera eran muy brillantes y muy reconocidas por un grupo pues muy cercano, ¿no? O sea, Elvia Carrillo Puerto pues también por su hermano, pero no solo, desde mucho antes, ella fue una gran activista. Hay muchos casos de compañeras muy brillantes pues, cuyos compañeros legislados, bueno, la misma Elvia Carrillo Puerto la ignoran, ¿no? Los legislativos en 1919, en la época de Venustiano Carranza, en la época de Ermila Galindo, pues ella también va, ¿no? Pero en nombre de ella, pues también a luchar por los derechos de las mujeres, derecho de ser votadas, y la ignoran, ¿no? O sea, no solo es el caso de Ermila Galindo, también Elvia Carrillo Puerto, cuando Carranza es presidente en 1919, me parece, funda la Liga Rita Cetina, justamente, y se va a la Ciudad de México. Para hablar con los legisladores y la ignoran, ¿no? Entonces, sí, ese es el caso, realmente ignoraban a las mujeres, pero pues no se dan por vencidas, no, siguen luchando, siguen rindiendo, porque aunque sepan que los hombres es como actualmente, Ceci, actualmente las mujeres en los feminismos, pues sabemos que nos pueden ignorar. Nosotros podemos ir con algunos legisladores o podemos ir con algún grupo con poder, se puede decir, con cierto poder, y te pueden ignorar, pero no por eso el feminismo no es, o sea, deja su causa en sí misma son las mujeres, ¿no? Entonces todas estas mujeres que fueron ignoradas en los legislativos por los hombres de su época, sí, incluso constituyentes, pero lo hacían por su convicción de sí misma, ¿no? O sea, ya eran feministas. Por eso estamos hablando de que en esa época ya podemos decir que el feminismo pues sí existía y era una convicción de mujeres en tanto mujeres, ¿no? Y bueno, pues el caso de Ermila Galindo, tampoco. Lo que pasa es que Ermila Galindo, pues prácticamente Venustiano Carranza la elige como su ideóloga, fíjate bien, la elige como una ideóloga para que incluso se vaya a América Latina, porque es una mujer muy brillante, ¿no? Que Venustiano Carranza queda prendado de su inteligencia, de su poder de oratoria, maestra. Entonces, incluso como ideóloga la nombra tal cual y que se vaya a toda América Latina, pues porque él como su propagandista. Exacto, para que sepan las ideas carrancistas y de todo, ¿no? Entonces era, digamos que la identificamos también como siendo una ideóloga principal, ¿no? Claro, cuando asesinan a Carranza, pues ella termina no quiere seguir en la política, ¿no? Entonces, pues digamos que esa es la historia de Ermila Pero Galindo. fíjate, aquí también hay otro mito. Todavía nos cuesta trabajo aceptar. Bueno, si leemos el libro que coordinaste de Inventoras de la Matria, ya como que entendemos, ¿no? Pero nos cuesta trabajo ubicarlas en su contexto histórico. Y entonces, cuando dicen, es que es la viuda de, o es que era la hermana de Felipe Carrillo Puerto, y como si eso le restara valor. Pero pues no, lo que pasa es que si tú te ubicas en ese contexto, o te agarrabas de un hombre, o eras la hermana de, o la esposa de, o la hija de, o no existías. O sea, no podemos desde el siglo XXI denostarlas por eso. Más bien, pues qué bueno que fueron la hija, la hermana y la no sé qué de, porque pudieron dejar la impronta, porque si no, no tendríamos nada. Y esa es otra cosa que te quería decir, fíjate. Efectivamente, iban, protestaban y podrías decir, ay, pero nadie les hizo caso. No, pero protestar deja una impronta. Tan la deja que pasaron a la historia. ¿Cómo? Protestando.
¿Te fijas? Qué bonito, ¿no? Sí, claro, así es. Y lo que dices, pues, forma parte del discurso y de la memoria patriarcal, ¿no? Reducirlas, a las hermanas, a las esposas, sin ideología, sin luchas propias, sin convicciones propias, sin color propio, ¿no? Pero no, bueno, también el caso de Elvia Carrillo Puerto es muy, muy meritorio, ¿no? O sea, estamos hablando de que Carrillo Puerto es gobernador en 1923, pues casi ya posrevolución, lo asesinan en 1924, ¿no? Pero Elvia Carrillo Puerto desde los albores de la Revolución también, ¿no? Sobre todo porque ella fue alumna de Rita Cetina. Ahora que tenemos una beca con el nombre Rita Cetina, pues ese nombre lo tenemos que tener muy en la memoria, ¿no? Rita Cetina fue prácticamente la primera fundó en Yucatán, no solo Siempre Vives una revista, pero también fue una escuela donde salieron maestras, entre ellas Elvia Carrillo Puerto, ¿no? Y en 1912 Elvia Carrillo Puerto ya estaba convenciendo a las mujeres campesinas. Bueno, Elvia Carrillo Puerto aprendió el maya para poder comunicarse con las campesinas, para que ellas también lucharan por sus tierras. Eso es algo bien meritorio y bien interesante, porque no hablamos de mujeres agraristas, no las hay. La historia, claro, tendríamos que buscarlas como tú dices, ¿no? La que luchó al lado de su compañero, o sea, sí las hay. Y no por eso les va a restar mérito, ¿no? Bueno, también quería, ahorita hablamos y dimos algunos nombres, pero también no olvidemos que también, así como en la historia de la independencia, hay historias colectivas. No olvidemos a estas que fueron enfermeras, que fueron muy importantes, lo que los historiadores les llamaban la Revolución de la Retaguardia. En la Revolución de la que dicen, bueno, la División del Norte nunca hubiera llegado tan lejos sin esta Revolución de Retaguardia, que estuvo en las casas ayudando, pues, a los enfermos, a los heridos. Entonces, sin una revolución de la retaguardia, la revolución tampoco hubiera culminado bien. Y esta revolución de la retaguardia, pues ahí están las mujeres, ¿no? En las casas, en las enfermeras. Una de ellas, pues la mamá de Nelly Campobello, Rafaela Luna, que le encantaba. Bueno, Nelly Campobello era una niña, pero fíjate qué bonito, para Nelly Campobello, su heroína de la revolución, pues fue su mamá. No fue ni Elvia, no fue su mamá, porque su mamá, una mujer, una madre, le abría las puertas a los villistas. Por eso Pancho Villa, a Rafaela Luna le daba un valor, ¿no? Le abría sus puertas para remendarles sus camisas, para darles de comer y tomaran fuerza, o escuchar sus historias, solo con eso. Fíjate, hablando de enfermeras, siempre se me olvida su nombre, espero no equivocarme, María Elena Miranda, que es la que vive muy a gusto en Estados Unidos, es enfermera, se entera que hay una revolución maderista y dice, yo voy, no a luchar, pero soy enfermera y a atender heridos. Como la Cruz Roja Mexicana no estaba recogiendo a los heridos revolucionarios, solo a los del Ejército Federal Porfirista, entonces ella va con Madero y así se funda la Cruz Blanca, sí, fíjate, Cruz Blanca. ¿no? Entonces ve, lo más irónico es que tardaron 30,500 años en publicar sus memorias, o sea, fíjate hasta dónde llega el querer ignorar a las mujeres, sí, que creo que fueron sus nietos los que lo lograron. Imagínate, ella en vida trató de publicarlas. Es un testimonio histórico esa mujer. No, de todos lados le cerraron la puerta. Sus hijos y los que lo lograron fueron sus nietos. Y ya para terminar, querida Blanca Atié, pues vamos a nombrarlas, porque no podemos irnos de aquí sin nombrarlas. Las periodistas que lucharon desde la trinchera periodística, valga la redundancia, con la pluma, que tomaron la pluma como arma en el porfiriato, en la colita del porfiriato y ya en la revolución. Dolores Correy Zapata con la Mujer Mexicana. Tú ya dijiste, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Elisa Acuña Rosete Vesper, quienes en la cárcel fundan las Hijas de Cuauhtémoc. Dolores Jiménez y Muro colabora en La Mujer Mexicana. Luego funda La Voz de Juárez. Elisa Acuña, directora después de La Guillotina. Sara Estela Ramírez con el periódico La Corregidora. Otras directoras de publicaciones de la época, La Mujer
El álbum de la mujer, El correo de las señoras y Violetas de Anáhuac. Obviamente todas hablaban no de moda, sino de cuestiones políticas, ¿no? Juan Rojo con el periódico Juan Panadero, María Trinidad Orsilles con Nueva Era, La mujer moderna de Hermila Galindo, El altruista de Fidelia Brindis, ¿no? Y ya para terminar, yo creo que hay que nombrar a las coronelas. Digo, no tuvimos generalas porque solo les dieron, o sea, el rango al que llegaron y no les permitieron ir más arriba fue el de coronelas. Pero vamos a nombrarlas. Rosa Bobadilla, viuda de Casas. Carmen Parra, viuda de Alanís. Carmen Robles, Margarita Neri. Ramona Flores, era conocida como la Güera Carrasco. Y Clara Rocha. Ellas se ganaron un lugar en la historia de la Revolución Mexicana con las armas, con el cargo de coronelas. Y pues así cerramos esta emisión de Tiempo y Memoria. Blanca, a ti muchas gracias por habernos acompañado. Un placer, querida Ceci. Gracias. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.